elemento quizás interesante es recalcar la calidad de la uva que utilizamos. Porque como en Rioja hay mucha tradición de vinos criados en madera y es una pena porque pensamos que un vino sin crianza en madera puede dar una expresión muy nítida del territorio, pero por la tradición que hay de vinos con crianza, muchas veces se acaba utilizando la peor uva posible para hacer los vinos sin crianza. Los cosecheros, en nuestro caso, utilizamos una uva espectacularmente buena. Queremos que este vino realmente exprese el territorio, quizás justamente porque no tiene crianza de madera. Yo creo que el hecho de que Mayela salga 3 años después de un aprendizaje, en el 2018 nos dimos cuenta, hicimos un vino joven, vino la pandemia, el vino joven se quedó en la bodega y nos sorprendimos de lo bien que evolucionan los vinos, incluso cuando no han tenido crianza en madera. No es que evolucionen bien, es que a veces los vinos de aquí necesitan tiempo, incluso sin madera. Y eso nos dio alas de tomarnos quizá en serio el hacer de manera más contemporánea uno de los estilos clásicos de Rioja, de esta zona, que es el joven cosechero, interpretándolo más allá del puro hecho de la elaboración, sino centrándolo en la viña y en lo que aporta la viña. Por esto lo llamamos cosechero 2.0, pues como reconectar con la tradición de vino de cosechero, pero incorporando la esencia misma de Bodega Vileona, que es un proyecto dedicado a hacer vinos con una expresión del lugar. Y nosotros queremos que el vino esté anclado desde la copa al lugar de origen, no a la bodega y al proceso de la bodega. Entonces, mantenemos algunas de las cosas clásicas del cosechero, la incorporación de un poquito de blanco cofermentado, porque la viña está plantada con blanco. Aquí se plantaba tinto y un poquito de blanco. Y eso es como se hacía el vino, no solo el cosechero, sino todos los vinos de esta zona. Incorporamos eso, pero separamos cosas que desvirtúen el sentido de origen. Es nuestra contribución a reconectar con esto y contribuir a la sostenibilidad de los viñedos, de los viticultores que nos hemos juntado aquí. Sostenibilidad no solo del viñedo, sino también de la gente que trabaja en estos pueblos y vive, es lo que reflejamos en la etiqueta, que les hacemos protagonistas y partícipes de este proyecto, porque al final son una parte fundamental para nosotros, no son proveedores de uvas, son socios a los que les tiene que ir bien para que a nosotros nos vaya bien. Y además nos gusta mucho la idea de alguna forma hacer un pequeño homenaje a esos viticultores y plasmarlos en la etiqueta de verdad, ¿no? Estamos poniendo a un viticultor que al final transmite un territorio. Y cuando ese viticultor está trabajando lo que trabajó su abuelo y sus hijos trabajarán lo que trabaja él, no creo que haya mayor homenaje al territorio que ese. Sobre todo si luego metes la nariz en la copa y aquello salta una personalidad de Rioja Alavesa. Tiene profundidad y expresión del lugar. Y esto es lo que queremos quizás transmitir, que muchas veces la gente, un cosechero es como un vino sencillo, ¿no? o poco interesante. Y conectando con este territorio, con estas uvas, con esos viticultores, pues no, es un vino que realmente habla de su lugar y curiosamente va a envejecer bastante bien, ¿no? O sea, no son vinos diseñados para guardarlos durante años y años, están diseñados para consumirlos de forma casi inmediata después de comercializarlo. Y creo que hay que volver en parte también a poner en valor los vinos que son relativamente sencillos, pero que tienen su pozo de elegancia, de equilibrio. Y bebibilidad, ¿no? Lo que nos gusta mucho decir es un vino muy bebible, pero no es un vino banal, ¿no? No. A esto me refería, o sea, tiene profundidad de fruta, lo que no tiene es una complejidad terciaria de madera añadida porque no la necesita.